a un año del gobierno nacional con la presencia de Cristina, que realmente desconcertó a todos en este sentido del análisis y qué quiso decir y qué no quiso decir. La prensa estuvo muy activa en este sentido, ¿no? La prensa especialmente que ataca al gobierno no sabía cómo interpretar eso, que es real por el otro lado, que decía el tema del dólar, el tema del acuerdo nacional, y que hace falta. Faltó incluir, solamente decimos nosotros, el tema del costo de la política, bajar los costos de la política, y es una agenda perfecta para la situación de hoy en la República Argentina. Bueno, la verdad que las palabras de Cristina, las frases que vertió en su documento, en su carta por Facebook, tienen una importancia y una actualidad tremenda, ¿no? Porque yo recordaba también en estos días un video en donde se nombraba a Néstor Kirchner, sí. A Néstor Kirchner efectivamente hablando cuando era gobernador, y como gobernador él hablaba justamente de la necesidad de pensar en un reordenamiento, ¿no? Claro. Y los periodistas le hablaban del gasto público, esto que menciona usted con tanta certeza, ¿no? Sí. Con tanta justicia. Y él dice, pero una cosa es el gasto público y otra cosa es la burocracia del Estado. Claro. Entonces, eso me parece que es una discusión que hoy tenemos que dar. Hay una burocracia que muchas veces también genera todo tipo de problemas en esta situación de crisis que estamos viviendo, pero lo que plantea la vicepresidenta también tiene una importancia fundamental al hablar del sector externo, de la estrangulación del sector externo, de la falta de divisas, de... A ver, se nos fue, retomamos, ¿cómo está? Retomamos la comunicación, los teléfonos van a ser de esta forma, las comunicaciones, y van a ser... Señor Rolón, ¿cómo está? ¿Retomamos o no? Sí, retomamos. ¿Me escucha? Yo lo escucho perfecto. Perfecto, Sí. bueno. ¿Qué piensan ustedes en esa situación? ¿Analizan como sector, como grupo, como pertenencia al peronismo o en esta situación de hoy? 10 años del fallecimiento de Kirchner y un año del gobierno de la República Argentina. Bueno, nosotros seguimos con desafíos inmensos por superar. Lo que planteaba la expresidenta en su documento es absolutamente así, ¿no? Ella dice, nosotros tenemos un problema del sector externo, que se produce un estrangulamiento por la falta de divisas, por la necesidad de importar para desarrollar la incipiente industria y por la persistencia en una economía bimonetaria. Esto lo han sufrido los distintos gobiernos sin importar sus criterios ideológicos. Esto lo marca muy bien Cristina Fernández de Kirchner, y por eso compara y nosotros hacemos suyas sus palabras acerca de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri con la fuga de divisas, ¿no? Recordando que esto tiene una actualidad muy importante hoy, porque durante el gobierno del ingeniero Macri no hubo ningún control de divisas e ingresaron bonos especulativos, compraron dólares, lo cambiaron a pesos con una tasa del 78% de interés, lo volvieron a cambiar a dólares y con el carry trade se hicieron un negocio colosal y descomunal, mientras la mayoría del pueblo argentino sufrió la mayor inflación con el 54%, sufrió destrucción de los puestos de trabajo, sufrió congelamiento de las paritarias. Y entonces ahí tenemos un problema del dólar, que viene hace mucho tiempo y que después del 11 de agosto debemos recordar que se fugaron, producto de la impericia del anterior gobierno, 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Por eso ellos se dieron cuenta en la parte final que tenían que hacer un cepo, que no les quedó otra en ese sentido que reconocer su error, y hoy seguimos teniendo los mismos problemas, pero destaco que Cristina convoca a un gran acuerdo nacional y reconoce justamente que ella, bien pudiendo ser candidata, optó
por armar una gran coalición donde también están hoy muchos dirigentes, como usted sabe, querido Salmón, que sí, la perseguían, ¿no? Que decían que nunca iban a hacer nada con ella. sí, pero fíjese que sorpresivamente, en esto lo descolocó a todos, también quiere que en este acuerdo nacional participe los medios de comunicación. Es decir, reconocer la importancia que tienen hoy los medios de comunicación. Yo creo, personalmente en ese sentido, que es por el tema de la comercialización de la política, donde en la República Argentina, en la práctica, a lo mejor en el mundo, son sectores que tienen plata y asumen los gobiernos de cualquier estado, provincial, nacional, municipal, y no le interesa el bien común, no le interesa lo que decimos, el bien de todos, el bien del pueblo, el bien de la mayoría, solamente para su sector. La muestra está lo que te decía usted, el tema de la fuga de divisas del gobierno anterior, que ningún medio de comunicación, digamos, preponderante en la Argentina, lo ha tratado, incluso la justicia, porque seguramente que esos acuerdos no son legales o no son de acuerdo a la Constitución. Y sin embargo, esos sectores siguen operando en la justicia hasta hoy, como se vio el fiscal Stornelli, que pidió que se llamara a este sector, lo que fue creado en el gobierno nacional para ver el tema, la incidencia de las falsas noticias, las mentiras que se dan en los medios, ¿no? El novio. Sí, así es, el novio que depende justamente. Por eso digo, entonces, pareciera que el gobierno no tiene herramientas de comunicación o sectores o militantes, como le quiera llamar, que esclarezcan lo que es la mayoría y los intereses y los bienes comunes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y un poco coincidiendo con su análisis, Cristina plantea eso, sí, sí, subrepticiamente, cuando dice que el poder del presidente es unipersonal, claro, virtud de la delegación del pueblo, y da como una crítica solapada que no pasa desapercibida para todos los que analizamos políticamente la situación, que dice, ¿se pueden gustar los funcionarios o no? Y claro, entonces ahí ya es muy evidente que Cristina está tomando como una participación, una subjetividad que también tendría que tenerla, que no está mal que la tenga, pero es muy importante lo que usted destaca hoy respecto a la comunicación. Fíjese todo lo que generó este observatorio, el novio, ¿no? Está en el novio. Claro. Está en el marco de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende contrarrestar para después generar un gran debate respecto a los mensajes de odio, de discriminación, de violencia simbólica, falsas noticias, que lo que hacen no es elevar el debate político para ver qué candidato tiene más propuestas para mejorar la población, sino para ver quién miente más, quién destruye más, quién instala tendencias totalmente maliciosas, porque como usted bien sabe, Salmón, sí, la mayoría de la gente se levanta a trabajar preocupado por llevar el pan a su casa, preocupado porque no haya más inseguridad, preocupado porque sus chicos puedan seguir conectándose hoy con la virtualidad en la escuela. No están todo el día analizando permanentemente esto que analizamos con usted, el carry trade, el dólar, claro, de las operaciones puré, el acuerdo con el fondo, las tasas de interés. Entonces, esto es aprovechado por algunos medios corporativos para hablar también, por ejemplo, hoy con el impacto que puede tener en la economía el dólar blue, ¿no? Entonces tenemos hoy a grandes sectores de la población humilde, como nosotros, que se preocupan por el dólar blue, cuando justamente es un mercado minoritario, mínimo, pero que puede generar una presión, pero que tampoco es el centro de la preocupación del pueblo argentino. Hoy el pueblo argentino se preocupa por generar trabajo y por vivir dignamente sin que la inseguridad los lleve a la vida. No es la preocupación del pueblo argentino de todo el mundo. Hay que, no se puede desconocer en nuestro análisis las características del capitalismo en la Argentina, ¿no? Es el único que tiene sus negocios puesta
en la bicicleta financiera. Y uno se pregunta, naturalmente, si tiene en comprar y vender dólares, ¿en qué va a invertir si es un negocio tan rentable como ese? Entonces, fíjese que no pasa lo mismo que en los países limítrofes de la Argentina. Uruguay, Brasil, Bolivia. Bolivia, felizmente, que también ratificó la voluntad de un gobierno popular. Chile, con el 80% que se expidió por una nueva constitución distinta a la que dictó Pinochet. Tenemos esperanzas en ese sentido. Pero no tenemos que desconocer, porque seguramente los comerciantes le estuvieron dando al lápiz con esto de que sube el blue. Y ahora que baja el blue, que bajó 10 o más 20 pesos, bajan también el aumento que impusieron en los alimentos. Es muy característico, muy particular la situación de la Argentina, porque vivieron haciendo negocios en la compra y venta de dólares. Sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos un mercado concentrado en la Argentina absoluto. Exacto. Que está forzando una devaluación, ¿no? Sí, sí. Escuchábamos a uno de los pensadores del establishment, Carlos Melconian, una persona Pero formada, eso pagan en los medios de comunicación y tienen sus personajes, sus economistas que se recorren todos los programas. Exactamente. Y le preguntaban si el tipo de cambio oficial estaba bien para los exportadores. Y él dice, sí, no, es un tipo de cambio alto, está bien. Pero a pesar de eso, igual tiene que haber una devaluación. Entonces, fíjese la necesidad, ¿no?, de forzar una devaluación, porque lo que hoy tiene que mirar aquellos que se interesan por la economía de buena fe, primero que nada, es la cotización del dólar oficial. Nosotros tenemos superávit comercial, tenemos 12.500 millones de dólares de superávit comercial. Eso es un dato importante. Sí. Hemos llegado a un acuerdo con el fondo, con los acreedores externos, producto del canje de deuda, y ahora estamos avanzando en un acuerdo promisorio con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no tenemos vencimientos próximos en el cual nuevamente tengamos que generar alguna modalidad de pago. Y tenemos un sendero porque tenemos los instrumentos del Banco Central para generar todas las condiciones que impidan la posibilidad de una devaluación, que es lo que quieren los sectores concentrados, como usted bien menciona. Sí. Porque la peligrosidad de aquí es tratar de que nuestro dólar, que está a 85 pesos aproximadamente, más el impuesto país, más lo que tiene que ver el 35% del impuesto a la ganancia, no se vaya a ese dólar blue de 185, 190 pesos, que es lo que ellos quieren. Pero este es un mercado que tenemos que explicarlo, minoritario, absolutamente ilegal. Escuchaba el otro día una frase de un dirigente que decía, cuando se vende y se habla del dólar blue, se dice dólar paralelo. Pero cuando se ve un vendedor ambulante en una esquina vendiendo medias, se le dice venta ilegal. Entonces, eso también es una discusión semántica del poder, ¿no? El sistema económico, la capacidad de decisión que tiene hoy el Banco Central y el ministro Guzmán, mira con atención, es el contado con liquidación. Porque el contado con liquidación es el refugio en donde quedaron los que se quedaron atrapados y no pudieron salir de esa bicicleta y timba financiera que hubo en el gobierno anterior. Y voy a destacar algo que usted dijo que es muy importante, ¿no?, acerca de lo más crudo y perverso del capitalismo financiero, porque tanto que nos bombardean los medios con la cantinela del trabajo, de que, fíjese, el expresidente Macri se paseó por todos los medios diciendo que el peronismo hoy es el partido de los que no trabajan, ¿no? Como que justamente ellos representan un modelo de trabajo, que sí, justo. Claro, que sí trabajan. Pero fíjese que lo que mencionó usted es absolutamente revelador en ese sentido, porque el capitalismo financiero, que permite que un tipo que tiene bonos venga y los cambie por dólares, sin invertir en el trabajo, sin contratar empleados, sin generar crecimiento en la tierra, ni invertir de ninguna manera, gane millones y millones de dólares con un simple movimiento en una tecla, a costa del hambre y el sudor de miles de trabajadores, muestra lo más descarnado del capitalismo financiero. Sí, sí. Eso no es crecimiento, eso no es productividad, eso no es pensar en un país más justo, y tiene nada que ver con la patria de nuestro abuelo inmigrante. No, entonces, nada que... hay que aclararlo, esto con mucha... Nada que ver, pero hay también que reconocer, lo que por eso dice Cristina de los medios de comunicación, hay que reconocer que en la Argentina no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Y las empresas, los grupos, el capitalismo pagan justamente a quienes son sus voceros. Casi el Comité Central
de la política de la oposición hoy son los periodistas. Es muy difícil salir de ese círculo constante, ¿sí?, que todos los días contamina, envenena. Hoy estamos nosotros no solamente recordando la figura de Néstor Kirchner y el triunfo de Alberto y de Cristina, sino que todos los militantes, las organizaciones populares, políticas, debiéramos hacer un ejercicio de reflexión y de sentido y espíritu crítico como el que plantea usted, porque claro, están diciendo cosas disparatadas como que está en riesgo la propiedad privada, como que está en riesgo la Constitución. Ahora resulta que ellos son respetuosos de la República cuando fueron los que más persiguieron a jueces, poniendo 2 jueces por decreto en la Corte Suprema. Están pretendiendo utilizar un conflicto de una sucesión indivisa, de una familia poderosa en Entre Ríos, como una intromisión de un proyecto político que lo que hace ahora es decirle a la gente que tiene que tener cuidado porque va a ir el cuco del kirchnerismo a sacarle su terreno. Claro. Entonces, contra estas armas hay que luchar. Y también destacar una mención sobre este fantasma del dólar blue, ¿no? Sí. ¿Recuerdan el 2015 cuando Prat Gay asume con Macri como ministro de Economía? Ajá. Y lleva el dólar de un salto de 9 a 15? Claro. Él decía que no iba a generar ningún inconveniente porque todos los precios estaban en el dólar paralelo. Pero, no era así. Pero fíjese... una estampida absoluta. Lo mismo va a pasar hoy. Pero todos fíjese... los mediáticos que dicen que hay que llevar todo por una devaluación al dólar blue, lo que quieren es empobrecer al pueblo argentino. Pero fíjese, profesor Rolón, aparte, Prat Gay fue a pedirle perdón a los empresarios españoles y el presidente Macri le pidió perdón al rey. Al rey. Y eso, y otra, la lógica, el análisis que tenemos que tener en esta situación. ¿Qué familia tenía el expresidente, no? Y cómo fue con su familia, cómo se portó con su familia. Ergo, si con su familia pasó esto, ¿cómo será con el pueblo argentino? Igual que su ministro de Agroindustria o del Campo, el problema que tienen, ¿no? Y esto si hubiese sido otro, si hubiese sido parte del gobierno, sería hilachas en las críticas, en las evaluaciones que harían como personas, pero hoy ningún medio plantea esto, al contrario, ¿no? Bien, profesor, ¿algo que quiera agregar? Es un gusto poder estar con usted, poder hablar, pero los medios son así, los tiempos, ¿no? Lamentable. Bueno. Tenemos una ardua tarea, sí. Gracias por la comunicación, siempre es un placer. Estamos nosotros muy felices hoy por recordar la figura de Néstor, que es un faro de referencia. Él instaba a la juventud y a todos los que creemos en la política como herramienta transformadora de la realidad a que no nos conformemos, que seamos transgresores, que no digamos a todo que sí, porque los que dicen a todo que sí son los que terminan siendo complacientes con el poder. Así que muchas gracias, querido Salmón. Profesor, un gusto también para mí y un abrazo para toda la gente de Juan José Castel. Gracias a usted y cuídese de esas peñas, mire que están en contagio muy alto. Sí, estamos en riesgo total aquí, la verdad que ya forma parte de la triste realidad. Exactamente, gracias nuevamente, muy amable. Un abrazo.